poder predecir un poco el comportamiento a futuro de tu negocio. Un tip interesante es cuando solicites el feedback a tus clientes. Muchas veces llega la solicitud vía correo con un botón, ¿ya? La mejor práctica es con un sistema, con un software muy simple, que incluso hay software gratuitos como SurveyMonkey, etcétera. Tú puedes incrustar la pregunta dentro del correo inicial que recibe el cliente. Con esto vas a aumentar al menos en un 30% la tasa de respuestas y vas a poder tomar mejores decisiones en base a la respuesta de tus clientes. Para entender dónde o cómo medir y en qué etapa medir, es importante conocer el concepto de mapa de experiencia de cliente o el viaje del cliente. El viaje del cliente se construye para un segmento. Entonces yo te invito, así como te invité en el texto introductorio, a que pienses cuando inicies tu primera campaña de NPS en un segmento de clientes en particular. Ojalá el más representativo de tu base de clientes general, ¿ya? Piensa en cuál es su viaje, cuáles son todas las interacciones que tienen estos clientes con tu organización y cuáles son los objetivos que buscan cumplir en las interacciones que tienen con tu marca. Entonces lo primero que hay que hacer es entender que todos los clientes están en un viaje y ese viaje tiene distintas etapas. Entonces te invito a pensar cuáles son las etapas más relevantes que viven tus clientes con tu organización. Aquí en este ejemplo está la etapa de preventa, o precompra. Está la etapa cuando el cliente usa tu producto o servicio, está la etapa de postventa y está la etapa venta adicional, que es el cross-sell o upsell, ¿ya? Cada etapa está asociado a emociones y es necesario entender que estamos lidiando con personas y las personas tienen emociones, tienen percepciones, etcétera, que impactan en su experiencia, ¿ya? Los clientes en las distintas etapas que te invito a pensar cuáles son, interactúan bajo distintos puntos de contacto, ¿ya? Entonces, cuando pensemos en qué medir o a quién medir, pensemos en un segmento de clientes en particular y pensemos que vamos a medir el NPS definiendo una etapa en particular. Por ejemplo, en la etapa del uso de tu producto o servicio. Cuando el cliente use tu producto o servicio, vamos a gatillar una encuesta, la encuesta que está basada en recomendación, para conocer cómo fue la experiencia a través del NPS en esa etapa en particular. Bueno, ¿cómo se calcula el Net Promoter Score? Ya lo avanzamos anteriormente. Es la diferencia neta entre el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. Muchos me pidieron que sea más específico en cómo se calcula, entonces vamos a hacer un ejemplo puntual. Por ejemplo, tenemos una base de nuestros clientes, vamos a seleccionar un segmento y les vamos a preguntar, ¿recomendaría mi producto o servicio a un familiar o amigo? De esas respuestas, vamos a poner un ejemplo de que 60 personas, 60 respuestas, obtuvimos nota 9 y 10. Esos son mis clientes promotores o clientes más leales. En este ejemplo, 20 respuestas o clientes nos pusieron una nota 7 y 8 y 20 respuestas o clientes nos pusieron una nota entre un 0 y un 6, que son nuestros detractores. Lo que tengo que hacer es sumar el número de respuestas totales. En este caso son 100 respuestas. Luego tengo que calcular el porcentaje de promotores. Entonces, tomo el total de respuestas de promotores y lo divido en el total de respuestas que obtuve en esta medición. En este caso, 60 dividido en 100 te da el 60% de las respuestas son clientes clasificados como promotores. Hago el mismo ejercicio para detractores. 20 respuestas de 100 respuestas totales me da un 20% de respuestas. El NPS en este caso es la diferencia entre promotores y detractores. 60% menos el 20% te da un NPS de 40. Ese es tu NPS y con eso te debes trabajar y con eso te debes comparar. Existe mucho material para poder comparar tu resultado, que es algo que nos piden en todos lados, ¿ya? Comparar cómo está mi resultado con respecto a la industria. ¿Es este NPS bueno o malo? ¿Es esta nota buena o mala? Y lo primero y lo más relevante es que no nos enfoquemos o intentemos no enfocarnos en el número absoluto, sino que enfoquémonos en la tendencia de ese número. Lo que a mí me importa es que la próxima medición tengamos al menos 40% o más. Luego de esa medición tengamos ese número o más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el NPS básicamente lo que hace es
entregarme una medición de cuán sana o cuán leal es mi base de clientes, ¿ya? Lo que yo quiero tener es una base de clientes cada vez más leales, porque son clientes cada vez más rentables para mi organización. Sin embargo, como existe obviamente la necesidad de comparar y lo piden mucho, bueno, entonces compara con números relativos. Relativo a tu región, relativo a tu país y relativo a tu industria. No es lo mismo, por ejemplo, el NPS de Chile tiene un promedio de alrededor de un 25%. Es muy distinto a lo que pasa en Estados Unidos, que es un 35%, o lo que pasa, por ejemplo, en Japón, que es un 45%. Tu número depende mucho de dónde, relativo a qué lo estás midiendo. Ese es el primer signo. Después considera el canal de medición. Muchos benchmarks o muchos comparativos se hacen o a través de teléfono o a través, por ejemplo, de correo. Cuando se hace a través de teléfono, al menos el resultado va a ser un 15 o un 10%, entre 10 y un 15% más alto que cuando se mide a través de correo electrónico. Entonces, cuando te compares, por favor averigua cuál fue el canal de medición para obtener esos resultados. Y finalmente, la recomendación más relevante es: usa tu propio número, tu propio NPS como base de comparación. Lo importante es que en la próxima medición ese NPS sea mejor que el anterior. Aquí hay un ejemplo simplemente de 3 empresas gigantes en Estados Unidos que se abrieron a bolsa en el año pasado. Dentro de la información financiera que ellos presentan, ahora están presentando el NPS y su tendencia. ¿Por qué? Porque a los posibles inversores les interesa saber qué tan sana está su cartera de clientes. Si el NPS tiene una tendencia al alza, yo estoy dispuesto a invertir más plata que si el NPS tiene una tendencia a la baja. Si tiene una tendencia a la baja es porque los clientes me están diciendo que hay algo que está mal y que hay que mejorar de forma urgente.